Hola, buenas noches, ¿cómo están? El tema de hoy, no te dejes utilizar por el enemigo. No te dejes utilizar por el enemigo. Entonces ahí hay una historia que comenta que habían tres amigos y en esos tres amigos estaban conversando. Los tres eran profesionales y como eran profesionales, entonces se pusieron a discutir que cuál era la profesión más antigua. Y estaba el doctor, estaba el arquitecto y estaba el abogado. El doctor y el médico dijo, no, la profesión más antigua tiene que ser la medicina, porque eso está escrito en el Génesis, cuando Dios llegó y dijo, creó a Eva, pero ¿de dónde la creó? De la costilla de Adán. Como la creó de la costilla de Adán, entonces fue la primera cirugía que hubo. Entonces la primera profesión que hubo fue la medicina. Ahí mismo el arquitecto dijo, no, espérate. Ahí en el Génesis también ahí habla de cómo todo estaba en caos y todo estaba por construirse, la creación estaba por construirse. Y Dios creó o hizo la creación. Entonces la primera profesión que hubo, ¿cuál fue? La arquitectura. Y entonces el abogado intervino, no, un momento. Tú dices que el caos estaba antes de la creación. ¿Y quién creó el caos? ¿Sí? Entonces ahí nos habla de que el enemigo es muy antiguo y conoce mucho. ¿Más sabe el diablo por viejo? Que por diablo, exacto. Entonces vamos a Efesios 4, 26 y 27. Sí. Ahí el primero que la tenga, la pueda leer. Dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Amén y amén. Exacto. Airaos, pero no pequéis. Es la que uno dice. Airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. No deis cabida o lugar al diablo. Entonces uno a veces le da cabida al diablo o se deja ser utilizado por el diablo. En otras traducciones aparece que uno puede ser utilizado por el diablo. Hay gente que ha sido utilizada por el enemigo. Esto ves ahí en gente que estuvo utilizada por el enemigo, que en la Biblia aparece. Entonces alguien puede ahí buscar Mateo 16, 16 o Mateo más o menos. Mateo 16, 16. Sí, ahí dice... ¿Esto? Uy. Mateo 16, 16 dice, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces cuenta la historia de que estaba Jesús y les estaba preguntando a los discípulos, ¿y quién dicen que soy yo? Y entonces empezaron a responderle qué era lo que decían de él. Y después les volvió a preguntar a ustedes, y ahora a ustedes les pregunto, ¿quién cree usted que soy yo? Y entonces el Pedro, bien sanguíneo, llegó y levantó la mano. Bueno, no levantó, sino que empezó a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dijo, uy, no te lo ha revelado. Qué bien, Pedro, no te lo ha revelado. No fue revelación humana, sino fue la revelación de mi Padre hacia ti. Entonces dijo, wow, fantástico. Versículos después, 4, 5, bueno, del versículo 16 al versículo 23, 7 versículos así de diferencia, ya empieza, y ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 23? Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando, a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino la de la gente. Lárgate de aquí, Satanás. Tú eres exactamente, entonces ahí está, le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces en un momento dado, dice, oiga, esta revelación que tú acabas de tener eso que digamos que fueron 5 minutos, tal vez. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a hablar y decir, muy bien la revelación que has tenido, pero en este momento yo tengo que morir, yo tengo que ir a la cruz, y empezó a hablarles de ese tema. Se indignó Pedro, lo llamó aparte y le dijo, no, Señor, que no te acontezca esto. No. Ahí mismo Jesús detectó que en él ya no estaba el Espíritu Santo hablando como estaba hace 5 minutos, sino que detectó que estaba hablando el enemigo y le dice, no reprendió a Pedro, no reprendió a Simón Pedro. ¿A quién reprendió? A Satanás. Le dijo, Satanás, cállate. ¿Sí? O sea, le hizo... Exacto, le dio la orden, reprendió a Satanás, no reprendió a Simón Pedro. Entonces podemos ver
que hay personas que son utilizadas, bueno, obviamente que nosotros estamos acá y el Espíritu Santo nos coloca pensamientos, qué bueno, nos redarguye de muchas cosas, pero también el enemigo está pendiente y pone pensamientos en nuestras vidas y habla a través de nosotros. Pone un pensamiento y nosotros creemos que ese pensamiento es nuestro, pero no es nuestro, porque si vamos a la palabra, tal vez eso no va conforme a la palabra de Dios. Entonces a mí me ha sucedido, y personalmente lo digo, que a veces el enemigo habla a través de uno, con ideas o pensamientos. A mí me ha llegado, yo que soy esta carita de ángel que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que no tiene malos pensamientos, pero llega y en ciertas situaciones, ojalá y se muriera tal persona, ¿sí? Porque a veces, uy, si se quitara ese estorbo, yo llegaría de pronto a otro nivel o haría esto. Y me ha llegado, uy, ojalá y se muriera esa persona. Y yo digo, pues yo no tengo esa clase de pensamientos, pero me han llegado. Y es un instante, y yo digo, pero eso no debe ser. Y obviamente que uno va a la palabra y uno dice, no, pues obviamente que uno no debe darle mal a nadie y menos la muerte a alguien. Entonces, uno es cuando se da cuenta, pues eso no era mi pensamiento. ¿De quién era ese pensamiento? Era del enemigo. Ustedes ven ahí en Génesis capítulo 4, del 4 al 8, ahí, Génesis 4, del 4 al 8. Dice la palabra del Señor. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarle a él. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Exacto. Entonces estamos ahí en el tema de Caín y de Abel. Y entonces están los dos. Están los dos ahí y de repente hacen una ofrenda hacia el Señor. El Señor acepta la de Abel, pero no acepta la de Caín. Entonces llega y dice, muy mal, tienes que hacerlo mejor. En ese momento Caín se disgustó mucho y se le reflejó en el rostro. Se disgustó mucho y se entristeció. Llegó y bajó su semblante. Entonces dice la palabra. Entonces Dios ahí mismo lo pilló. ¿Ve? ¿Y usted por qué se puso así? O sea, ¿por qué se puso tan bravo? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? Si hicieras lo bueno, pues todo cambiaría. O sea que tienes que cambiar lo bueno. Pero si sigues insistiendo en tu pecado, entonces el pecado te asediará. El pecado te asediará y te dominará. Pero eso no debe ser así, sino que tú te debes dominar al pecado. ¿Cierto? Pasados algunos días después de eso que le dijo Dios, pasados algunos días, llegó y le dijo, Abel, salgamos al campo. Y salieron al campo y lo mató. Entonces, ahí vemos que pasaron unos días desde que Dios le dijo hasta que sucedió el acontecimiento que todos sabemos de que Caín mató a Abel. Entonces, en ese momento, pasaron algunos días, pero al pasar algunos días él sintió como ese resentimiento con Dios porque sintió el rechazo. Dijo, uy, Dios me rechazó, se sintió rechazado por Dios, que hasta le contestó mal cuando le dijo, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero todo enojado, tras de que lo había matado. O sea, ya no estaba, ni siquiera estaba redarguido de pecado, sino que, lo maté y qué. Y estaba bravo con Dios. Salió a ver, o sea, aparte de todo. Entonces, el personaje acá, pasaron algunos días, pero hubo resentimiento, que se convirtió en rencor, que se convirtió en odio y que se convirtió en venganza. Quería vengarse y se vengó. Entonces muchas veces nosotros, al pasar el tiempo, cualquier resentimiento que nosotros tenemos se va convirtiendo en odio, ¿sí? Rencor, odio, y posteriormente uno quiere la venganza, ¿sí? Y uno quiere desearle ese mal a alguien o hacerle mal a ese alguien o vengarse, ¿cierto? Porque eso está en la naturaleza del ser humano. La venganza ¿cierto? Así descansa uno por dentro. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que lo que le estaba diciendo ahí Dios es que el pecado te está buscando para dominarte. Entonces uno viste Colosenses 2, 14, 15. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios.
La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Exactamente. Entonces, en otras traducciones ahí, como se ve, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces vemos en esos dos versículos, el primero, que dice, hay un acta de decretos. ¿Qué es un acta de decretos? Un acta de decretos es como cuando uno tiene un papel donde tiene la posesión de algo. Aquí hay un decreto que me da autoridad sobre un terreno, sobre un apartamento, sobre una casa, sobre un carro, que dice que es mío. Y si es mío, yo tengo la autoridad sobre eso. Cuando el hombre peca, entonces se levantan argumentos en contra, el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces uno a veces comete errores, lo malo delante de Dios, y se levantan decretos en lo espiritual y están ahí, están así. Y el enemigo está ahí. ¿Tú lo quieres bendecir a él? No, no lo puedes bendecir porque ¿qué? Hay un decreto que dice que él es mío. Y si es mío, entonces yo le puedo asignar demonios. ¿Por qué? Dice el segundo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea que le asigna. Entonces, ¿qué sucede en lo espiritual? En lo espiritual sucede lo siguiente. Está el enemigo, está Satanás y dice, aquí hay un acta de decretos, me acaba de llegar, pegó tal persona. Ajá, perfecto. Y tiene resentimiento, entonces llama al espíritu de resentimiento. Resentimiento, ven para acá. Oh, sí, amo, vengo. Y llega el resentimiento. Acompaña a este amigo porque es de nosotros y tienes que acompañarlo. Entonces le asigna uno. Resentimiento, llama al rencor. Rencor, ven. Y el rencor, ¡ay, voy para allá! Y va para allá y se lo asigna al lado. Y empiezan a andar detrás de uno. Y empieza odio. Se está convirtiendo en odio. Porque más argumentos, porque empieza a haber más argumentos. Nada que perdona, nada que perdona, nada que perdona. Entonces, venganza, ven para acá. ¡Oh, sí, amo! Y vienen para allá y se los asignan al personaje. Y van alrededor del personaje. Y uno va en su común vivir, porque pues no vemos el mundo espiritual, pero ellos están ahí. Y entonces ponen pensamientos en uno. Uno es especialista en resentimiento, el otro es rencor, el otro es odio, el otro es venganza. Y pone pensamientos que pareciera que fueran nuestros, pero no son nuestros. Entonces uno se ve abocado de que eso cree uno que es uno, pero no es uno. Entonces ustedes ven a Eva, y Eva dialogó ¿con quién? Con la serpiente, ¿cierto? Y la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no comieras de este fruto. Con que Dios dijo eso, con que Dios dijo, no, es que si comías de este fruto serás como Dios. Ahí hubo como ese sentimiento de resentimiento y de rencor contra Dios. Oiga, ¿cómo así que Dios no me ha hecho la verdad y me tiene que tener acá y que Él sea mi Dios por encima de yo? Y entonces yo yo también quiero reinar como Él. Entonces también se le entró el mismo espíritu de Satanás de querer ser como el mismo Dios. Y vio la manzana, vio el fruto prohibido, lo comió, pecó, pero a través de ella fue un instrumento para que Adán también pecara, porque ella lo convenció a él, ¿cierto? Entonces lo convenció y Adán pecó. Pero ¿qué tal que Adán no hubiera pecado? Adán se hubiera quedado con Dios, pero se hubiera quedado sin mujer. Pero bueno, hay gente que le gusta a veces quedarse con la mujer y no con Dios. No, mentiras. La idea es la idea es hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, estaba Sara. Sara en un momento dado les tenían la promesa del hijo prometido, pero pasaban los años y no pasaba nada. Hasta que ella llegó y con conclusión, Dios ya ni piensa en mí y yo ya no puedo dar a luz. Dios me abandonó. Y eso dijo, diciéndole ¿a quién? A Abraham. Es mejor que tomes a mi sierva, tomes a mi esclava, a Agar, y bueno, tengas un hijo con ella, porque pues así de todas maneras será como hijo mío, de alguna forma. Y entonces, ¿qué dijo Abraham? Se dejó convencer porque vio a Agar, y entonces llegó y la vio, y entonces la vio, deseóla, tragóla, acostóla y preñóla, entonces quedó con el chico, ¿cierto? Entonces, pero fue una mala decisión porque no esperaron en el Señor, ¿cierto? No hubo la paciencia para hacer, pero a través de personas
nos hablan e influyen para que hagamos lo malo delante de Dios, que aparentemente es bueno, pero no es tan bueno, ¿cierto? Pero para los ojos de Dios no. Entonces muchas veces el enemigo ataca para que la iglesia sea acabada y utiliza a hombres para que la iglesia sea acabada. Hoy en este momento están utilizando muchas leyes para que lo que es la parte de el cristianismo, la parte religiosa, todo eso se esté acabando, se están acabando. Hace algún tiempo dijeron, no se pueden congregar más de 300 personas. Para congregarse más de 300 personas en un sitio, en un recinto, tienen que pedir un permiso especial. O sea, entonces, porque eso es censura de prensa, censurar a las personas, la información, todo esto, pero están creando leyes que a veces pasan, a veces no pasan, a veces pasan, a veces no pasan, ¿sí? Lo mismo lo de la familia, la desintegración de la familia. No, papá, mamá, hijos, no. Entonces, están utilizando a personas, el mismo enemigo, para destruir la iglesia. ¿Qué es lo que utiliza más el enemigo para destruir la iglesia? Destruir, por ejemplo, a la pareja principal o a la pareja principal de un ministerio. Busca cómo ellos se puedan divorciar. Si ellos se pueden divorciar o se divorcian, los hace que se divorcien, esa congregación se cae. O sea, no conozco la primera congregación que esté el pastor principal o la pareja principal y se hayan separado y esa congregación haya sobrevivido. Si hay una separación o un divorcio de esa pareja, Se acabó el ministerio. se acabó el ministerio. Por eso, o se va pagando, se va pagando, se va pagando, se va pagando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Destruir a las familias. Lo primero que busca destruir a las familias es en la pareja. ¿Sí? Y entonces él busca hablarles a ellos para separarlos. Ahora bien, si no puede hacerlo, ¿qué busca? Que los hijos, la separación de los hijos con los padres. Entonces está buscando el enemigo que haya argumentos para que se separen los padres con los hijos. Eso es lo que está buscando el enemigo, ¿cierto? Por un lado, los hijos porque se pueden estar volviendo rebeldes. Pero por otro lado, también los mismos padres tienen a veces la culpa de que son muy intensos. De que usted tiene que estar en la iglesia, tiene que estar haciendo todo. Uy, son muy intensos. Pero otros dan muchas libertades. Entonces también es problemático porque no se pueden dar todas las libertades del mundo, ¿cierto? Y ahí esa división. Porque existen muchos personajes que son marido y mujer, no pudo con ellos, pero sus hijos son rebeldes. Sí, y hay muchos casos en la Biblia donde habla de los hijos de ciertos profetas que no hacían la voluntad de Dios y ellos eran hombres de Dios, pero sus hijos no, ¿sí? Entonces él está buscando dividir a las familias. Si no busca la familia principal o la pareja principal, entonces busca después, en segundo nivel, metámonos en las parejas que son columnas dentro del ministerio, ¿para qué? Para que ellos caigan. Si ellos caen, hay una parte muy buena del ministerio que se va a caer, se va a ir abajo. Entonces él está buscando hablarles, ¿sí? Hablar para que las personas sean caídas. Entonces, por ejemplo, veamos Efesios 6:16. Bueno. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces acá hay algo bien interesante en este versículo para que me pongan atención ahí. ¿Por qué? Dice, tomad el escudo de la fe. Entonces el escudo de la fe es como el Capitán América que tiene un escudo que lo protege de todo lo que le está ocurriendo ahí. Y uno tiene que tener ese escudo de los ataques del enemigo. Dice, con que podáis apagar los dardos de fuego, dice, o las flechas de fuego, ¿cierto? Del maligno. Entonces, ¿qué es una flecha? Dice, una flecha de fuego. Habla de la palabra en Santiago, sí, algo que entra, algo que nos daña, pero entonces habla de fuego. Y en Santiago capítulo 3 habla de fuego. Habla de que la lengua es como un fuego que prende grandes incendios y grandes bosques. Entonces todo lo hace a través del lenguaje. O sea, el enemigo, esos dardos de fuego, ¿qué son? Son pensamientos, son palabras, son argumentos, son versos. Entonces es lenguaje. Que pone un lenguaje y dice, ella no te quiere. No me quiere, ya hay un resentimiento, no me quiere y es mi mamá. Puede ser. O no me ama. Y entonces es un pensamiento que coloca al enemigo. Entonces él va votando y sembrando. Y él verifica a veces que a veces le llega a la persona y si le llega. Ay, sí le llegó, se lo quedó con él. Qué bien, se lo quedó. Porque él ya se da cuenta de las actitudes que tuvo.
Ah, sí, se creyó la mentira que yo Quise poner. poner. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira y está colocando mentiras a cada rato de nosotros. Entonces, existe, bueno, veamos acá. Entonces, veamos acá por decir algo. Este es el arco, esta es la flecha, ¿cierto? Entonces el enemigo bota el dardo o la flecha, que es el pensamiento, que son los argumentos o son las frases que él coloca que son mentirosas. Pero las coloca en la mente de alguien, ¿cierto? Entonces, y este es un arco. Entonces hay gente que se utiliza como un arco. ¿Para qué? Para murmurar de otros. Ay, no, ese como que está en pecado. Entonces, le llega el pensamiento a este personaje que es el arco y empieza a difundirlo, a difundirlo. Entonces hay gente que se deja utilizar como instrumento para acabar la iglesia o para acabar el ministerio, para acabar el matrimonio, para acabarse a las personas con mentiras. Entonces nosotros debemos defendernos de eso, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el escudo es la fe, pero la fe es el escudo que es la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ese es el escudo que nosotros debemos tener. La palabra. La palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos contacto con la palabra cada día, No hay escudo. grave, no hay escudo, no hay protección. Entonces, vemos ahí en Lucas 4:3. 4:3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hasta el 13. ¿Hasta el 13? Sí, por favor. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo el reino de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Exacto. Ahí están las tentaciones de Jesús. Ahora quiero que lo veamos desde otro, de pronto, desde otro concepto, porque ahí dice que se le apareció el enemigo, habló con el diablo habló con él y le dijo cosas. Pero pongámoslo en el contexto de hoy, que si hubiera estado Jesús ahí y no se le haya aparecido el diablo, por decir algo, pero sí los pensamientos del diablo a la mente de Jesús, ¿sí? Porque estaba en un cuerpo carnal y estaba sufriendo los mismos ataques que nosotros estamos sufriendo. Y el enemigo le dijo, ya después de que dice, oiga, usted tiene hambre, convierta esa piedra en pan. Pero pues tal vez le llegó ese pensamiento a Jesús, veámoslo desde ese contexto, y Jesús dijo, eso no es un pensamiento mío o que va conforme a la palabra de Dios, porque yo hago la voluntad de Dios. Y entonces ahí mismo llegó y dijo, el enemigo me está atacando, y detectó que el enemigo me estaba atacando. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús lo reprendió? Dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo siguió atacando, llegó y listo, lo reprendió, pero siguió el enemigo ahí metiendo pensamientos, y le entró otro pensamiento que le dijo, donde mostró todo, los reinos y lo enaltecido que era, y llega y dice, toda potestad me es dada a mí, si quieres yo te la doy a ti, pero si postrado y me adoras. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, no, esto no es un pensamiento que va conforme a Dios, no. Entonces él lo reprendió, dijo, no, porque escrito está, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces dijo, ya. Pero siguió el enemigo atacando, aunque él llegó y le dijo, vete de aquí, Satanás, pero no se fue. Llegó y le metió otro pensamiento. Y en otro pensamiento, que se votara de él. Que se votara, como es palabra de Dios, que él se podía votar, o bueno, que él no lo dejaría tropezar ningún ángel ni nada. Entonces es palabra de Dios, hazlo porque pues igual está conforme a la palabra de Dios. Y le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no lo vas a tentar. Entonces él lo reprendió, el enemigo llegó y dijo,
que ahí mismo lo dejó, se fue por algún tiempo. Entonces se va, pero él vuelve. Entonces nosotros siempre estamos atacados, siempre estamos siendo atacados. Como te digo, yo he tenido pensamientos feos, ¿no? O sea que, oiga, de que, ay, ojalá y se muera ese personaje. Pero, oiga, no, no son míos, yo soy un ángel. ¿Cómo pensar eso? No es lo que enseña la palabra de No es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, a veces uno coloca pensamientos de venganza, pensamientos uy, sí, hazle esto, hazle aquello, hazle otro, y hay gente que se deja utilizar por esos pensamientos. Entonces, nosotros debemos estar conforme a la palabra y no dejarlos que nos ataquen. ¿Qué pensamientos puede haber o qué tipo de flechas? Llega y puede ser acusación, sentirte acusado. El enemigo puede poner, no, tú eres un fracaso, has fracasado tantas veces, has pecado tantas veces, estás practicando el pecado, nunca vas a salir de ahí. Tú eres un frustrado, tú eres un pecador, tú eres un pecador. Y uno se lo cree, ay sí, soy pecador. Y uno dice, no, y es el enemigo que te está hablando. Y uno se la cree. ¿Por qué? Porque no hay contacto con la palabra de Dios. Cuando hay contacto con la palabra de Dios, uno llega y empieza a reaccionar y decir, no. Dios tiene misericordia de mí, yo he sido pecador, pero puedo salir de esta porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Señor me puede perdonar y puede restaurar mi vida, porque Él es todopoderoso por hacerlo. Puede evitar la acusación, condenación, sentirse uno condenado, división. Entonces pueden ver pensamientos para dividir a las familias, confusión, exageración. Entonces me monto los videos y le montan a uno los videos y uno se los cree y, bueno, y los va botando, ¿cierto? Las inseguridades. Entonces vos estás insegura, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, sí, no. ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que no? Y dice, no, eso no va a funcionar, porque todo le dice que sí, pero el enemigo le dice, no va a funcionar. Y uno, ay, no, sí, no. Pero la persona me dice que sí, pero hay algo en mi pensamiento que me dice que no. Pero ese pensamiento es del enemigo. La intimidación, el desánimo, el perder toda esperanza, la incredulidad, el estrés, la angustia, la soledad, las enfermedades, la duda, el temor, el dañar la imagen de otros. Bueno, es un poco de flechas, son pensamientos y palabras y frases que se va cometiendo todo el tiempo. Y no creas, Fabián, eso suele suceder. Por ejemplo, en el trabajo, una compañera estaba escuchando un reggaetón. Sí. Y yo le estaba escuchando. O sea, le estaban escuchando ahí, pues lógicamente yo no me podía poner, oiga, quítele. Sí. ¿No? Cuénteme. Entonces mi compañera estaba escuchándolo. Y como yo también tengo música en mi celular, entonces prendí mi celular. Y cuando lo iba a hacer, o sea, como si alguien me hubiera hablado y me hubiera dicho, usted escuchando primero esa música y ahora sí viene a adorar a Dios. Pero ahí es cuando viene lo de la acusación. De que el enemigo pone pensamientos de que tú no debes escuchar esa música porque ya escuchaste esta otra música, entonces ya pecaste, y con qué cara te vas a ir a presentar a que vas a escuchar la música de Dios. Exactamente. Y eso es lo que le quiere meter el pensamiento de culpabilidad, de condenación, de tú no puedes, pues Dios me ama. O sea, es una completa batalla espiritual en la mente que está todo el tiempo ahí, pam. Y el enemigo la utiliza mucho. El enemigo la utiliza mucho de tal forma que, por decir algo, cuando Adán y Eva pecaron, y me imagino que ya cuando estaban y habían pecado, ya estaban en este mundo terrenal. Entonces, ¿qué sucedió? Ya el hombre no se comportaba tan bien con la mujer, ¿cierto? Llega y le dice la mujer, toda enamorada, toda querida, de verdad que yo soy la única mujer en el mundo a la cual tú amas. ¿Me queda otra alternativa? O sea, pues, ¿cierto? Pero pues empiezan a llegar esas incoherencias. O ya son esposos y están casados. Oiga, yo quiero que mi esposo me saque a pasear, qué rico. Ay, qué chévere. Voy a darle dos opciones con una pregunta para ver cuál de las dos me dice, y vamos o a la playa o a la montaña, de viaje, de paseo. Mi amor, ¿playa o montaña? Entonces el señor se queda viendo, analiza y dice, montaña. ¡Ay, montaña, qué bien! Sí, alista la plancha porque mira esa montaña de ropa que hay allá. ¿Sí? Entonces empiezan a ver esas divisiones que no deben estar dentro del matrimonio, pero están, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando llega y, bueno, hay otra historia donde un personaje iba caminando y se encontró por allá en un desierto una lámpara, la lámpara del genio que daba los deseos. Y entonces salió el genio, llegó y la frotó, salió el genio. Oh, tú eres mi amo y estoy dispuesto aquí a que
desearte o concederte cualquier deseo. Entonces le dijo, ay, sí, cualquier deseo, ay, yo siempre he querido la paz para el Medio Oriente. Y le trajo un mapa. Aquí está el Medio Oriente, yo quiero que haya paz allá. Y el genio lo vio y dijo, uy, no, eso es complicado, llevan miles de años en conflicto y entonces no, eso es imposible de hacerlo. Otro deseo, eso es muy imposible. Eso no. Bueno, está bien, que yo pueda entender a mi mujer. Venga, traiga ese mapa a ver si resolvemos ese conflicto. Entonces a veces hay pensamientos del enemigo que está metiendo de que tú nunca vas a poder comprender a la mujer o a tu mujer o lo que sucede. Y uno se las cree. Sí. Y uno se las cree y ahí es donde uno fracasa. Entonces, bueno, podemos verlo como una metáfora. Está la crema dental. A la crema dental cuando la oprimimos, ¿qué es lo que sale? Es crema. Crema dental. Pero si a la crema dental la oprimimos y en vez de salir crema dental sale chocolate, o sale bloqueador, o sale otra cosa, hay una incoherencia, ¿cierto? Entonces cuando uno es presionado, y las presiones ¿cómo se ejercen? Cuando las personas conviven juntas, es donde hay presiones. Y cuando surge la presión, es donde salen los frutos de la persona, realmente lo que hay. De nosotros los cristianos debería salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos del Espíritu Santo. Pero muchas veces, cuando uno está apretado, cuando uno lo presiona, sale lo peor de uno. ¿Sí? Sale la carne. Y entonces no debe suceder. La idea es que si sea como el dentífrico o la crema dental, que salga crema dental, ¿cierto? Porque pues lleva uno. Exactamente, pero eso se consigue a través de la comunión con Dios, no importando que si pecó, porque todos somos carne y vamos continuamente a estar cayendo en pecado. Y Él nos va a decir, ¿cómo te vas a presentar otra vez delante de Dios cuando tú eres un vil pecador? No, es cuando más debe insistir uno en buscar de Dios. No, pues voy a buscar de Dios una y otra vez, me caigo, vuelvo y me levanto. 8 veces cae el justo, vuelve y se levanta. 7 veces cae el justo, vuelve y se levanta, vuelve y lo hace. Entonces nosotros no debemos dejar que esa culpabilidad esté en nosotros y que ponga pensamientos en el enemigo, sino que sea conforme a la palabra. Pero si no hay contacto con la palabra, no sabemos qué es bueno ni qué es malo, ni relacionarlo bien o mal. Ahora bien, dice en Efesios 4:26, donde decía, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió con Moisés? ¿Qué sucedió con Moisés cuando estaba en el desierto durante 40 años? Ya estaban llegando casi a la tierra prometida. Y llegó un momento dado donde él era manso y humilde. Y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba. Hasta que llegó y en el desierto le pidieron agua. Moisés, queremos agua, nos vamos a morir de sed, no sé qué. Y llegaron otra vez y entonces otra vez le tocó a Moisés ir a hablar con Dios. Señor, me están acosando de que no hay agua, de que yo los quiero matar, de que porque los traje acá, esa quejadera. Ellos quieren agua, Señor. Y entonces Dios le dijo, ve a la roca, ve a la roca y háblale a la roca. ¿Para qué? Para que salga agua y puedan suplir su necesidad. Pero ya estaba tan cansado después de tantos años, antes aguanta mucho, casi 40 años, y cogió la roca y le pegó con la vara. Me imagino con esa ira. Salió agua. Pero le dijo, háblale, no le pegue a la roca. Sí, la roca es Cristo, no le pegue. Y entonces, pero él estaba airado, ya explotó y dijo, así con esa actitud de que tú explotas, no puedes entrar a la tierra prometida. Porque vas a dañar a la gente. O sea que, ¿sí se puede a uno airar? Sí, pero no pecar. Hay que controlar esa ira. ¿Cómo podemos controlar esa ira? Dice en Santiago 1:20 dice que donde está la ira del hombre, no está la justicia de Dios. O sea, si está la ira del hombre, no está la justicia de Dios. ¿Dónde está? No obra. Y ahora comparémoslo con el otro versículo que estamos diciendo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que donde hay ira, está el diablo. Y no puede estar Dios, o no está Dios. Entonces nosotros debemos, es ahí, porque uno le botan la piedra, uno llega, hay momentos donde uno le sacan la piedra y uno sale y
y alega y grita y de todo esto. No me pasa a mí, pero a veces. Eso sucede, que le pueden sacar a uno la piedra, ¿cierto? Entonces, uno manotea y esa vaina. Bueno, puede llegar a suceder. Dice en Proverbios 15.1. En Proverbios 15.1, si la pueden buscar. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Exacto, la respuesta blanda quita la ira. Entonces uno debe, a través de las palabras, dosificar esa ira que uno tiene. Entonces tiene que uno hablar, pero si no habla, llega el momento en donde va a explotar. Que eso es lo que decía, de pronto nos decían por ahí unos amigos, que tú tienes que hablar más para no explotar en un determinado momento. Entonces daba un ejemplo ahí que escuchaba yo y decía, no, pues está parando la buseta, cuando para la buseta, pero resulta que está subiendo una viejita. Y no se puede caminar muy bien porque tiene como reumatismo, pero paró la buseta y usted la estaba esperando, se iba a subir y dijo, no, hay que subir a la viejita primero. Y ayuda a encaramar a la viejita, y ya cuando encaramar a la viejita, el de la buseta, el del colectivo, cierra la puerta y arranca y usted se quedó por fuera y usted que ira y que, uy, esa vaina, que cuando va a llegar el otro, usted está irado. Y si está la mujer embarazada, y si está el hombre que viene con muletas, y si está el viejito, y si está la otra señora con el niño en brazos, a usted le importa 5 si ellos están, porque usted está irado y se mete por encima de ellos y se entra al bus, ¿cierto? Pero usted está haciendo y todo el mundo lo ve, ¿sí? O sea, porque está pecando. Pero entonces usted debe controlar esa ira. ¿Cómo? La blanda respuesta aplaca la ira, pero es que usted hable, que usted pueda hablar. Señor conductor, espérese un momentico, por favor, está subiendo la mujer embarazada, falta el de las buletas, lo estamos ayudando, ya viene el otro señor, el viejito, y también viene el señor o la señora con su niño en brazos, y faltó yo, espérese un momento, ahí van subiendo uno a uno, y le va dosificando. ¿Por qué? Porque el que viene en el bus viene más estresado que uno, ¿cierto? Pero entonces toca ir hablándolo, dosificando hasta que se pudo subir. Ahora sí falto yo, me subí. Ahora sí, señor. Gracias, señor conductor. Es usted muy amable. Gracias. Y es la forma de aplacar, porque dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces hay que saber utilizar el lenguaje, hablar, hable. O sea, vaya botándole a poquito para que no explote. Entonces, nosotros tenemos argumentos de razón por qué airarnos. Usted ve a Judas, y Judas se airó mucho porque hubo una mujer que vino al lado de Jesús, tenía un perfume muy caro, muy costoso, y lo rompió a los pies de Jesús. Y se puso piedra y dijo, uy, ¿cómo fue a romper el frasco? Se hubiera vendido para darle a los pobres. Pero él se razonaba, pero ¿cuál era la razón verdadera que él tenía? Que él cogía, que él... Sí, no, pero la ira de él no era esa. O sea, él la razonó para que todo el mundo justificara y todo el mundo, es que mi pensamiento es correcto, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que él manejaba la plata y sustraía plata de ahí. Entonces ahí llegó y dijo, no pude sustraer plata de ese negocio. Y entonces se puso piedra, pero lo razonó para que todo el mundo, ¿sí ve? Por eso fue, mira. ¿Sí? Otro que fue el principal de la sinagoga. Jesús sanó a alguien en día de reposo, y el principal de la sinagoga llegó y se puso muy bravo. En día de reposo sanando enfermos. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Pero era lleno de envidia porque él era el más religioso, pero más lo seguían a Jesús que a ellos. Y Jesús sí tenía poder. Sí, entonces buscaba era con su ira reprenderlo, o sea, justificarlo. El hermano del hijo pródigo, también todo piedro, que porque al hermano menor, ¿cómo así, indio pecador? Exacto, lo había vuelto a recibir el papá y le hace fiestas, y a mí nunca me has dado fiestas. No, pero aquí, o sea, eso no es justificable, porque el padre le dijo, todo esto lo has tenido siempre para ti, o sea, si lo has querido aprovechar o no, pues esto lo has tenido aquí para ti siempre. Y hay otro, por ejemplo, Naamán, el sirio, que se quiso meter debajo del agua y llegó y dijo, no, ¿yo por qué me tengo que meter en este río y 7 veces? No, ¿qué es esta vaina? No hay ríos mejores en mi región, en tal sitio, en tal región. Pero le tocó comerse el orgullo, pero estaba airado, justificado. No hay mejores ríos para meterme, no sé qué. Todo altivo. Entonces, airados, pero no pequéis. Pero a veces nosotros explotamos
pero tenemos razones por las cuales airarnos. No, racionalmente, pero internamente, pero espiritualmente, pues uno sabe que eso está mal. Uno se justifica. Llega y dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que nosotros tenemos que buscar, ¿qué? Reconciliarse con la otra persona. Entonces tenemos que buscar reconciliarse con la otra persona. Entonces dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ve, y hay más o menos 140 versículos acerca del perdón y relacionados con el tema del perdón. Entonces, usted ve que a Esteban lo estaban matando, lo estaban apedreando y él dijo, perdónales este pecado, no se lo cuentes como pecado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Llegó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los estaba perdonando, pero ellos tenían derecho a airarse en ese momento, los estaban matando. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, en una pareja hay una infidelidad del marido, por decir algo, hay una infidelidad del marido, pasan 20 años y después de 20 años la esposa le dice, te perdono. Y el tipo le dice, ¿te perdono? Si yo me quedé contigo 20 años y me he aguantado su amargura, su quejadera, las malas actitudes, me la he tenido que aguantar durante 20 años, yo ya pagué eso. Yo ya pagué eso. Entonces, el perdón es perdonar, pero sin nada a cambio. O sea, no estar exigiendo, te perdono, pero... No, si usted perdona, usted perdona, ¿cierto? Sin buscar nada a cambio. Yo digo, yo perdono, pero me traen una chocolatina, una colomita. Sí, yo soy así, eso. Hay que buscar el provecho, claro. Sí. No ser tan insectos. Víctor Frank en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, él habla de que estuvo en un campo de concentración nazi. Él estuvo aproximadamente 4 años, pero cuando estuvo allá él no sabía que iba a estar solo 4 años. Si hubiera sabido que era 4 años, pues, bueno, sé que soy 4 años, pero voy a ser libre. Pero ellos no sabían porque desde que llegaron al campo de concentración, dijeron, los estaban aniquilando y los estaban eliminando. Los que estaban más enfermitos y veían más enfermitos, a las cámaras de gases porque no podían trabajar, o sea, no eran actos para trabajo, entonces estaban matando a su familia, estaban matando a la gente, y los estaban llevando a campo, los trataban mal, les pegaban, solo les daban una ración de sopa al día, agua sopa y 30 gramos de pan todos los días, solo esos les daban. Los estaban matando de hambre, ¿cierto? Por allá como en La Guajira o en Venezuela, más o menos. ¿Sí? Algo así parecido. Los están matando de hambre. Y los tenían allá. Ay, ay, ay. Y entonces, dice que los estaban matando y los estaban exterminando, que algunos estaban tan desesperados que se botaban con las cercas que eran electrificadas para morirse, ya que quería morir y salir de ese pesadilla en que estaban porque sabían que en cualquier momento morían, pero ya hay unos que decían, ay, ya me muero, y se iban a la reja, se conectaban a la reja y se electrificaban. O sea, estaban tan desesperados. Ya querían esconder a la muerte ellos mismos. Exacto, porque ustedes veían los cuerpos de ellos y ya tanta hambre y tanta cosa que los mismos músculos, la proteína de los músculos, el mismo cuerpo se los estaba consumiendo. Entonces ustedes ven las fotos del holocausto nazi o del holocausto judío que hubo ahí con los nazis. Usted ve esas fotos y eran personas, huesitos con piel. Huesitos con piel, Dios mío, o sea, no había ni músculos. O sea, el mismo cuerpo se está tragando, o sea, estaban destinados a morirse. Y, por ejemplo, a ellos a veces les daban cigarrillos, pero por su trabajo, a veces les daban cigarrillos. Y el cigarrillo les servía para cambiarlo por una sopa. Y lo cambiaban por una sopa porque necesitaban alimento, pero cuando veían que alguien no tenía, se fumaba el cigarrillo, este ya es el próximo que se va a morir. Porque ya se dejó morir, ya se está fumando el cigarrillo, ya dijo, ya no salgo de esto, yo ya me quiero morir, salir de esto para allá. Una vez llegó y dijo él que estaban en la noche, estaban durmiendo, ¿y qué sucedió? Hubo un personaje que estaba teniendo una pesadilla muy fuerte, y entonces Víctor Frank quiso levantarlo, y se detuvo y dijo, no, ni para qué lo levanto, para saber la pesadilla que está viviendo, es más leve que la realidad que estamos viviendo. O sea, era un criminal. Años después, bueno, salieron de eso y años después, ya no lo comentan en el libro, pero años después llega y ellos se veían.
y unas décadas después se vieron con unos amigos que estuvieron y sobrevivieron al holocausto de los campos de concentración, y hubo un tipo que estaba hablando ahí y empezó a hablarles otra vez, y debemos emprender y seguir a los nazis y perseguirlos hasta el fin de la tierra, y debemos acabarlos y debemos traerlos a Israel y debemos juzgarlos y no sé qué, y con esa ira y con esa piedra y con esa rabia, pues justificada, ¿no? Sí, claro. Pero Víctor Frank llegó y le dijo, oye, pero ya llevamos años. Después de esto yo ya perdoné, muchos hemos perdonado, seguimos con nuestras vidas, estamos felices, pero tú te quedaste allá. Tú te quedaste allá en el campo de concentración, tú te quedaste encarcelado. Y muchas veces nosotros nos quedamos encarcelados. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar, porque queremos la venganza, ¿cierto? Y por eso permanecemos infelices y viviendo muy mal, encarcelados, sin la bendición de Dios, porque no podemos tener la bendición de Dios si hay pecado, porque hay argumentos, y hay argumentos en lo espiritual que hay que ser quitados. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos será contrario, ¿cierto? El 80% de las personas que tienen, reumatismo sufren de... ¿Que no han podido perdonar? Sí, personas que tienen resentimiento, rencor en su corazón, ¿sí? Se les registra eso. Busquemos acá Colosenses 3, del 12 al 13, si es tan amable. Sí. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdona a ustedes. Exacto. Entonces, ustedes ven que debemos soportarlos unos a otros, dice ahí, y perdonarse unos a otros. Hay que perdonarse constantemente, que eso es lo que enseña la palabra. Ahora bien, usted va al Génesis y dice que en el Génesis 3, en el 14, ahí habla y explica que Dios le maldijo a la serpiente y dice, te arrastrarás por la tierra y comerás polvo. ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿Comerás? Polvo. Dígale a la persona que está a su lado, ¿el enemigo está comiendo qué? Polvo. Polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. O sea que nosotros somos polvo. Esto que ven acá, esta carnecita, es polvo. Y esta carnecita es carnal. Y esta carnecita que comete cosas carnales hace que el enemigo coma y se alimente. Él tiene hambre y quiere alimentarse. ¿Cómo? De la carnalidad de los humanos. Entonces busca que los humanos sean carnales. Y entonces por eso busca el enemigo destruirnos. Y cada vez que nosotros nos quejamos o la queja avanza, entonces le damos poder ¿a quién? Alimento ¿a quién? Al enemigo. Y él crece, y él crece, y él crece. ¿Sí? Y él crece. Pero nosotros debemos confundirlo ¿cómo? Con las herramientas que ya nos han dicho desde el principio. Usted debe orar, pues ore, perdone, ¿sí? Ore, perdone, busque la palabra de Dios, porque son las herramientas que uno está utilizando todos los días. Volvemos a los básicos. Para que todo salga bien en la vida, toca parar y frenar toda esta locura de vida que estamos teniendo y decir, voy a apartar un tiempito para Dios, para que Dios me hable, voy a leer la palabra ahora sí. Porque no tenemos el hábito, pero así sean 5 minuticos, bueno, 5 minuticos, pero ya 5 minuticos que le estoy ganando al enemigo. Que esos 5 minuticos a la semana ya son como media hora. Entonces son 35 minutos, entonces ya son media hora. Entonces ya es media hora que uno le está cogiendo terreno al enemigo que se ha dejado alcanzar porque ha dejado de escuchar palabra de Dios, ¿sí? O la guía del Señor, porque si no se ha hecho devocional. Entonces nosotros confundimos al enemigo como orando y perdonando. Confundimos al enemigo porque esa acta de decretos va cayendo. ¿Y qué sucede? El enemigo se va yendo, así como Jesús hizo con Satanás. Llegó y pum, palabra, lo resistió. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo lo viví muy seguramente, eso del mundo espiritual. Cuando yo tuve una discípula, iba y de pronto le daba las charlas que estamos dando acá, ¿cierto? Y un día Milena Leighton se llama, y entonces le dio yo les he contado, entonces llega y le dice, un día apareció un miércoles y ella
Que no, que se estaba desmayando de repente, pum, caía desmayada, que otras veces le daba por histeria, entonces como arrancarse el cabello y le daba histeria, y otras veces también le sucedía que no se daba cuenta quién estaba a su lado, o sea, en este momento hablaba con, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Tenía un hijo como de año y medio, ay, ¿quién es ese niño? Ay, ¿quién es? O sea, perdía el conocimiento. Tanto así que perdió el trabajo porque se desmayaba, porque le sucedían esos episodios así. Bueno, tuvo que dejar el trabajo y la tuvieron que cuidar 24 horas. Entonces la cuidaba el hermano, la cuidaba la mamá, la cuidaba el papá de la niña, del niño. Entonces se le convirtió en una vida imposible. Yo oraba por ella y bueno, pues se mantenía bien 1 o 2 días a veces, porque no sabíamos qué era lo que le sucedía. Tal vez, bueno, se exploró a ver qué era lo que le sucedía físicamente, porque pues tuvo una operación hace 2 meses y estuvo, de pronto se durmió mucho con la anestesia, despertó muy tarde, no sé qué, de pronto era eso o algo que le falló, pero no, que todo estaba muy bien. Pasaron como 40 días, que significa prueba, y yo llegué a la célula y la señora o la mamá dijo, no, yo ya la voy a llevar donde alguien que sí pueda, porque no sabemos qué es, pero puede ser espiritual, porque puede ser algo, y voy a llevarla como que a alguien donde básicamente no es de Dios, sino utiliza al enemigo. Pues a ver si la puede sanar o la puede curar o le puede hacer, porque estamos desesperados. Claro, yo me sentí pues muy mal al respecto de eso, porque pues uno hacía todo lo humanamente posible y cristianamente posible sobre la oración, sobre la sangre, sobre aplicar esto, sobre aquello, pero ya me tocó humillarme delante de Dios. Ese día fue muy triste delante de Dios, me humillé, ya casi llorando ahí, Señor, pero ¿cómo así que el enemigo va a ser más grande que uno porque no me da la salida? Y me puse a leer el devocional, pero otra vez volver a los básicos, y en el devocional me hablaba de que un espíritu malo de parte de Dios venía hacia Saúl. Un espíritu malo atormentaba a Saúl, pero llamaban a David y David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo de parte de Dios, ¿qué? Se iba. Entonces yo dije, ve, ¿será un espíritu malo que está atormentando a Milena? Entonces les di la célula, pero con esa palabra, y llevé CDs de alabanza. Entonces colocaron los CDs de alabanza. 24 horas ahí, pam, pam, pam. Después de que le colocaron los CDs de alabanza, todo se calmó. Y yo, wow. O sea que sí le estaba afectando algo espiritualmente. A las 2 semanas la estuvieron llamando, Milena, pasa el teléfono. Y cuando pasó el teléfono le dijeron, no crea que no la vamos a volver loca. No nos importa en el Dios en el que usted crea. Eso fue lo que le dijeron y le colgaron. Sí. O sea que sí la estaban atacando, haciendo brujería espiritualmente, y venían espíritus a ella, o sea, un mundo espiritual que no vemos, y lo confundía, pero porque en ella tal vez había pecado. Si había pecado, pues la podían atacar. Pero en el ambiente de música, que dice que despejaba los aires, había un ambiente donde había alabanza a Dios, venían las tinieblas, o no podían pasar esa barrera. No podían pasar esa barrera. Y yo me di cuenta, o sea que la alabanza es poderosísima. Yo, Señor, wow, o sea, el mundo espiritual existe y es poderoso, y tal cual lo dice la palabra. Y yo, y no podía penetrar esa barrera. O sea, después de eso, me imagino que hay, como dice, malditos los que te maldigan. O sea, cuando la maldición no le puede caer a la persona, hay varios versículos donde habla, se revierte al que está botando la maldición. O sea, me imagino que el que se dio la sorpresa cuando empezó a sucederle lo mismo a la persona que le estaba botando la maldición, ¿cierto? Entonces es bien interesante que todo lo que es de Dios está ahí para que funcione. Es básico, es simplemente orar, es simplemente escuchar la palabra día con día, y nos vamos transformando de poco a poco, pero vamos cambiando de gloria en gloria. Cada vez que desciende la presencia de Dios, nos vamos siendo transformados. ¿Ok? Ese era el mensaje del día de hoy. Entonces, muy bonito.